Bien. Bueno, hermanos, buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga. Me quiero presentar primeramente. Mi nombre es Mariano Proto. Soy pastor, misionero, trabajando aquí con Centro Bíblico en el país de Uruguay, en la ciudad de Carmelo. Hace que estamos en Carmelo con mi esposa llamada Rebeca y tenemos un hijo, Enzo, de 15 años. Estamos aquí ya en Carmelo desde el año 2016, que vinimos a esta ciudad. Anteriormente estuvimos trabajando en la ciudad de Fraiventos, también en Uruguay, así que ya llevamos unos cuantos años ministrando aquí. Soy nativo de Argentina, nací en Buenos Aires, después en el año 2005 me mudé a los Estados Unidos. Allí conocí a mi esposa Becky. Estudié parte de mi educación teológica en los Estados Unidos, 3 años allí los hice, y luego el Señor, después de un proceso de visitar iglesias, nos trajo aquí en el año 2012 a Uruguay. Eh, Estamos pastoreando aquí en Carmelo, empezando una iglesia desde cero, como les dije, del año 2017, básicamente empezamos las reuniones, y la gran pregunta es: ¿por qué como pastor necesitas entrenarte en consejería si ya debieras como pastor saber? Bueno, uno de los textos que siempre me ha animado a mi corazón es el texto de Romanos capítulo 15, cuando el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Cuando dice, yo estoy seguro de la bondad que hay en ustedes para amonestarse los unos a los otros. Una de las cosas que me ha llamado la atención durante todos estos años de ministerio es la necesidad que hay dentro de la iglesia de poder hacer consejería bíblica, de poder brindar esta herramienta tan importante que es la consejería bíblica. Yo sé que con el pastor Manuel ya hemos hablado mucho de este tema y ustedes han hecho el curso, en clases anteriores han visto qué es la consejería bíblica, pero a mí sinceramente les digo la verdad, me fascina este tema. Eh, Después de varios años de estar ministrando en diferentes lugares, me he dado cuenta que la iglesia necesita tener hermanos y hermanas entrenados en este área. ¿Por qué digo esto? Especialmente se los digo porque muchas veces las personas cuando tienen problemas en su vida, muchas veces no sienten la libertad quizás todos de ir al pastor y a contarle sus situaciones. Quizás dependiendo del tamaño de la iglesia, muchas veces, dependiendo del contexto de las situaciones, las personas quizás tienden a encerrarse en su problema y no ven la necesidad de contarle a alguien, o no saben que compartiendo su problema, la Biblia nos brinda esperanza para poder abordar las diferentes situaciones que una persona puede tener. Me ha pasado en el ministerio que, trabajando aquí en Uruguay, uno de los mayores conflictos que podría llegar a decir estaban relacionados con temas de consejería. Muchos problemas matrimoniales me tocó enfrentar, no míos, de los aconsejados, obviamente. Me tocó abordar muchas situaciones de personas con adicción, en las cuales, habiendo probado un montón de cosas, finalmente vinieron a uno por buscar ayuda, ¿no? Situaciones de casos de depresión, aquí en Uruguay muchísimo. Uruguay es uno de los países más en Sudamérica con el índice alto en suicidio y depresión por causa del ateísmo que hay en este país, ¿no? País chico, 3,5 millones, pero con una necesidad grande. Eh, entonces, el Señor puso esa carga a mi corazón de capacitarme mejor, más allá de los estudios teológicos que ya había tenido, abordar el tema de la consejería de una manera que pueda ser más efectivo, y que pueda capacitar más hermanos en la iglesia para poder ayudarme en este ministerio tan vital que es aconsejar, para que la persona aprenda
a caminar por sí sola con la ayuda de la iglesia luego en los caminos del Señor. Entonces, estudié consejería, llevo algunos años, me gradué el año pasado, una maestría en consejería bíblica. Estoy en este momento colaborando en un ministerio de consejería bíblica formal. Eh, este ministerio está basado en los Estados Unidos, pero es un ministerio que está en todo el mundo, en el cual recibe casos vía online, por así decirlo, y colabora específicamente en ayudar a personas, a hermanos y hermanas que están en el ministerio o que han estado en el ministerio eclesiástico y vienen por consejería. Puede ser resolución de conflictos, puede ser cansancio ministerial, agotamiento ministerial, puede ser depresión, puede ser un montón de situaciones que se dan dentro del ministerio. Entonces, estoy colaborando con otro consejero, estoy aprendiendo, haciendo mis primeras armas de experiencia y ha sido de mucha bendición. Entonces, también he estado haciendo lo mismo en la iglesia, colaborando, haciendo el ministerio de consejería, pero también entrenando hermanos en la iglesia a que puedan ayudarme básicamente a hacer lo mismo que hago yo eh, con los hermanos, brindando un consejo de la palabra del Señor. Así que ese es un poquito mi historial, por así decirlo, ¿no? En este tiempo que he estado aquí en Uruguay, eh, veo la necesidad de continuar capacitándome y quiero animarte y yo sé que si tú estás en esta clase de Zoom con el pastor, sé que te interesa capacitarte, quiero animarte a que sigas después que termine el curso, que sigas buscando maneras de estudiar para prepararte para aconsejar bíblicamente. La necesidad de consejeros hoy en día, permítanme decirlo de esta manera, me van a entender, la necesidad es brutal. Necesitamos más consejeros bíblicos. Hay casos y casos y casos y casos y a veces no podemos abordarlos todos porque no tenemos tiempo. Entonces, quiero animarte a poder seguir capacitándote después de que termine este curso. Hay varias herramientas, tanto el pastor Manuel como yo podemos guiarte si te interesa más, darte algunas sugerencias. Hoy tenemos la posibilidad, sobre todas las cosas, de estudiar online. Yo hice mi maestría entera vía online y la práctica la hago con los hermanos de la iglesia, las hago con las personas que tengo oportunidad, así que bueno, animarte en cuanto a eso. Una de las cosas que me gustaría en esta noche es mi costumbre como profesor, yo sé que Manuel también es profesor, los que pueden, me gustaría que por favor pongan sus cámaras, quiero ver sus caritas. Ayer estaba en una charla de consejería a la noche de entrenamiento a las 11 y yo tenía la cámara apagada. Y el pastor Quique Torres, ahí en México, consejero bíblico, dijo, a todos los que se escudan detrás de la cámara, préndanla, préndanla. Bueno, la tuve que prender. Así que bueno, quiero ver sus caritas, quiero ver si entienden o no entienden. Si me dicen que no entienden, ustedes muévanme la cabeza. Si entienden, hagan así y bueno, vamos a seguir adelante con la clase. Así que hoy me tocó el tema para abordar acerca de lo que son, lo que llamamos, ustedes en sus notas tienen el corazón y sus ídolos, y yo lo voy a abordar desde el punto de vista de las dinámicas del corazón, las dinámicas del corazón. Antes de explicar acerca de lo que es la dinámica del corazón, lo que a mí me gustaría hacer ahora es darles tres textos, hay muchos, pero yo le quiero dar tres textos en los cuales nos van a ayudar a enfocar un poco nuestro pensamiento en lo que vamos a estar abordando en esta noche. El primer texto lo encuentro en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. Si no lo tienes marcado este texto, te animo a que lo marques con un recuadro y específicamente le pongas esta etiqueta. Hoy en día se habla mucho en psicología de ponerle etiquetas a la gente. Voy a hablar en algún momento acerca de esto, ¿no? Y yo creo que anteriormente han hablado acerca de lo que hoy la psicología
está haciendo ponerle etiquetas a la gente y en base a esas etiquetas les afirman esa identidad y las pobres personas piensan que son trastornados o que tienen algún déficit, cuando en realidad quizás es un tema que vamos a ver hoy que tiene que ver con el corazón. Pero si habría que ponerle una etiqueta, y la Biblia pone etiqueta, la Biblia pone etiqueta, la Biblia pone definición. ¿No? La Biblia pone tres definiciones. Si me preguntan, ¿cuáles son las tres etiquetas que la Biblia pone? Santos, sufrientes y pecadores. Son tres etiquetas bien claras que encontramos en la Biblia. Santos, hay santos en la Biblia, hay pecadores y hay personas que sufren. Entonces, vamos a mirar aquí el versículo 23 porque en este texto vemos, dice lo siguiente: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Estoy leyendo de la NBLA, dice, porque con toda diligencia guarda tu corazón. Y si hay algo que yo le pondría aquí a este recuerdo de etiqueta, sería las dinámicas de cómo debe funcionar un corazón. La dinámica de cómo debe funcionar un corazón. Debe funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, con toda diligencia, es algo que yo debo guardar, proteger, velar insistentemente, como si fuera un tesoro de guardarlo. ¿Por qué? Porque de él va a salir todas las respuestas. Ustedes tienen ahí como texto lema en sus notas el pasaje de Mateo 7, 21 al 23. Dice, de dentro del corazón salen estas cosas. Hay veces que salen espinas y hay veces que salen frutos. Eso depende específicamente de cuán buena ha sido tu labor en guardar tu corazón. Guarda tu corazón. Otro texto es en Proverbios 20, Proverbios capítulo 20, Proverbios 20, versículo 5. Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. La verdad que me encanta este texto, ¿no? Dice, aguas profundas. El consejo lleva al corazón de nuestro aconsejado como si fuera un agua profunda. Dice, no, y el hombre entendido va a sacar de dentro del corazón el contenido que necesita. Y el otro texto es el de Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Texto conocido, Jeremías 17:9, nos dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Versículo 10 da la respuesta. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Algunos pensamientos introductorios les quiero dar. Las personas, todos nosotros, ¿verdad? Dios nos ha creado seres que somos relacionales, y esto no es una mera implicación por ser seres creados por parte de Dios, ser a la imagen de Dios, sino que también esto de ser relacionales es muy importante y esencial para la vida de nuestro entorno donde nos movemos, ¿no? Entonces, hay cuatro componentes que podemos decir nosotros, estudiando la palabra de Dios, en el cual es el entorno en el cual nosotros nos movemos como seres humanos. Hay cuatro componentes. Debemos entender el contexto de las respuestas del corazón para poder cuidar a las personas bíblicamente. Eso es algo que yo tengo que tener en cuenta, especialmente cuando yo estoy haciendo algún caso de consejería. A lo que yo debo apuntar como consejero es siempre apuntar al corazón de la persona. ¿Por qué? Porque debido a estos textos vemos que es
el lugar donde Dios va a estar trabajando. Y para eso tenemos que entender que cuando hablamos de corazón, hay varias cosas que son elementos esenciales que componen el contexto de la persona. Debemos pensar en dos direcciones. Por ejemplo, la influencia que ese contexto tiene en el corazón de la persona y la respuesta activa del corazón de la persona hacia ese contexto. Voy a repetirlo de vuelta. Nosotros tenemos que ver la influencia que ese contexto tiene en el corazón de la persona. Por ejemplo, supongamos que una persona viene a nosotros y nos dice, yo tengo problemas de ira, me enojo fácilmente. El otro día iba caminando por la calle, se me cruzó una persona, clavó justo los frenos en la esquina, un poco como que medio me raspó el auto, me bajé enseguida y ya quería pegarle. Bueno, tenemos que entender por qué esta persona está actuando de esta manera. ¿Qué le motiva a él a bajarse del auto y a querer solucionar, dar una respuesta al problema que está teniendo? Entonces, la influencia de ese contexto en el corazón de la persona y qué respuesta activa está dando. Como también el contexto siempre involucra por lo menos 4 componentes en el corazón dinámico. El corazón responde siempre a Dios, el corazón responde a sí mismo y el corazón responde a las circunstancias. Entonces, en este caso de esta persona que se enoja, el corazón tenemos que entender como consejeros bíblicos que siempre va a responder a Dios de una manera, va a responder a sí mismo y a otros y las circunstancias que le rodean. Entonces, ustedes ahí tienen, ¿verdad? Y yo no voy a tomar mucho tiempo en estas notas, ustedes van a leerlas durante la semana y explica básicamente cómo el ser humano está compuesto, ¿no? Cómo es el mundo interno. Ustedes ahí lo tienen en la página 34, ¿no? Y eso lo pueden estudiar en casa, estudiar los versículos, el alma, el espíritu y el corazón. Pero yo me quiero enfocar específicamente esta noche, en el tiempo que tenemos, en cuáles son las 3 funciones del corazón. 7.2 es lo que vamos a estar mirando. Allí página 35. 3 funciones del corazón. Y que esto tiene que ver con el contexto donde el corazón está funcionando, el corazón está respondiendo. Las 3 funciones del corazón son pensar, revelar o mostrar emoción y luego ejecutar la voluntad, ¿no? Esas son las 3 cosas que el corazón básicamente va a estar haciendo. El corazón tiene una parte en la cual piensa y acá es, por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando o evaluando a la persona en base a la información que nos está dando, la parte cognitiva, yo podría decir acá es esto. Por ejemplo, ¿qué piensa esta persona acerca de Dios? ¿Qué es lo que está pensando? Porque acuérdense que la respuesta del corazón dinámica es, esta persona responde a Dios, responde a sí mismo, responde a otros y responde a la circunstancia. Eso grábenlo siempre. Cuando una persona se encuentra frente a una situación, la persona, el corazón va a responder. Va a responder ante Dios, va a responder hacia otros, va a responder hacia las circunstancias que lo rodean y va a responder hacia sí mismo. Entonces, pensando en Dios, la parte cognitiva, ¿qué piensan acerca de Dios? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan acerca de ese problema que están teniendo? Muchas personas, por ejemplo, cuando vienen al salón de consejería y te cuentan lo que está pasando en sus vidas, ven como su problema enorme, gigante, como que no hay solución a este problema.
Es más, la tendencia de nuestro corazón siempre es a explotar, maximizar el problema, ¿no? Entonces, ¿qué en la parte de cognitiva, en la parte de pensamiento, el asiento de la vida intelectual, qué piensa acerca de Dios? ¿Qué piensa acerca de este problema? ¿Cómo ve la persona este problema? ¿Está enojado a determinada situación? ¿Está pensando que esto es malo para él y por ende reacciona con enojo? ¿Es distante? ¿Está despreocupado? ¿Está preocupado? ¿Qué visión tiene de Dios? Luego tenemos la parte afectiva, donde está el centro de la vida emocional, la parte afectiva. ¿Cómo se sienten acerca de Dios? Eso también tenemos que, a la medida que vamos aconsejando y recabando información, tenemos que ir viendo cómo la persona está respondiendo afectivamente. Por ejemplo, si una persona está luchando con temas de ansiedad, la persona lo que muchas veces tiende a pensar en su corazón es que Dios no se preocupa y a Dios no le importa que yo tengo esta necesidad. Entonces, como yo siento que Dios está lejos de mí, de mi problema, entonces yo ahora, ansiedad es esto, ansiedad es acampar todo el tiempo pensando en el problema. Preocupación es cuando viene una situación a mi vida, la ingreso a mi mente, la proceso y digo, esto es un problema para mí. Esto es un problema para mí. Yo lo percibo como una amenaza para mi vida. Lo percibo como un ataque a mi comodidad. Eso es preocupación. Estoy preocupado porque no llego a fin de mes con la plata. Y yo soy una persona que me gusta tener todo bajo control en mi vida. Entonces, ahora estoy preocupado por eso, porque no voy a poder pagar estas cuentas, no voy a poder hacer aquello, no voy a poder irme de vacaciones, no voy a poder hacer. Y ahora empiezo no solamente a preocuparme, sino que ahora acampo, me quedo de acampante en este problema que percibo. Entonces, a eso le llamo ansiedad. Y empiezo a decir, bueno, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? Sí, pero el Señor no, esto, el Señor aquello. Entonces, la parte afectiva, y es por eso que la ansiedad produce otros problemas. Produce situaciones, por ejemplo, en las cuales no puedo dormir. La ansiedad produce úlceras, porque afectivamente yo estoy sintiendo que Dios no está haciendo lo suficiente por mí. Entonces, los sentimientos revelan deseos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los sentimientos revelan deseos. La parte volitiva. Hablemos un poco de la parte volitiva. Entonces vimos la parte cognitiva, qué es lo que la persona piensa acerca de Dios, qué es lo que Dios está haciendo, cómo esta persona está viendo, qué perspectiva tiene del problema o de la circunstancia o de los demás. Parte cognitiva. Parte afectiva es cómo siente el corazón, cómo siente él y cómo está mostrando estos sentimientos, sacándolos a la luz. Y la parte volitiva, que la parte volitiva específicamente tiene que ver con hacer la voluntad, cómo el corazón ejecuta. El corazón piensa primeramente, el corazón luego cree acerca de la situación y luego ejecuta. Ahora, cuando hablamos de corazón dinámico, en un momento yo les voy a mostrar la tabla, un gráfico que tengo, y van a ver que las flechas van en diferentes direcciones. No siempre tenemos que decir, bueno, el corazón piensa, cree y ejecuta, sino que el corazón se ve muchas veces afectado en el contexto de la vida de diferentes maneras. Y por ende, como se ve afectado, si se ve afectado en la parte afectiva, si se ve afectado en la parte volitiva, o si se ve afectado en la parte cognitiva, va a responder de diferente manera. O sea, la parte volitiva, una de las preguntas que podemos observar o hacernos del aconsejado cuando lo estamos aconsejando es ver si su vida, por ejemplo, demuestra dedicación
a los propósitos de Dios. Si esta persona está buscando responder al problema de una manera que honre a Dios o no. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de sus hechos. ¿Qué compromisos están realmente moviendo el corazón de la persona para que ponga a Dios primero o no en su vida? Y esto muchas veces pasa, ¿no? Que, por ejemplo, en un caso de ansiedad o en un caso de enfermedad, ¿no? La persona siempre está buscando salir lo más pronto posible de la situación sin esperar ver los tiempos que Dios tiene para su vida. Déjame decirte esto, grábalo, ¿no? Y estoy yendo un poco rápido porque sé que hay algunas cosas que ustedes quieren preguntar quizás. En la escuela de Dios, en la escuela de Dios, tienes que entender esto en consejería. En la escuela de Dios, el ritmo de aprendizaje es lento. En la escuela de Dios, el ritmo de aprendizaje que Dios tiene es lento para el consejero. No podemos apurar la situación, no podemos apurar el cambio. Eso es algo que el Señor va obrando a medida que nuestros aconsejados van practicando el cambio bíblico. ¿Y cómo lo hace esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, ustedes ahí en la página 36, ustedes tienen el gráfico, ¿no? Ustedes ven ahí que dice el yo, luego apunta la flecha hacia arriba, el dios Trino, los demás y las circunstancias. Eso básicamente es la manera de entender el contexto en el cual la persona llega a nuestra mesa de consejería. Yo tengo que evaluar, tengo que tratar de llegar en la gracia del Señor a esto que está aquí en el corazón. Tengo que tratar su parte cognitiva, tengo que tratar su parte afectiva y tengo que tratar su parte volitiva. Son las tres cosas que tengo que abordar cuando hago consejería bíblica, ¿no? Entonces, quiero hablar un poquito acerca de cómo podemos ayudar a cambiar. ¿Cómo podemos ayudar a cambiar? Por ejemplo, en la parte cognitiva, ¿no? En la parte cognitiva, a ver, ¿de qué trata la parte cognitiva? Alguien que abra el micrófono y me diga, si yo le pregunto, la parte cognitiva, ¿de qué trata? ¿Qué tengo que ver yo aquí en el aconsejado? ¿Qué piensan? ¿Alguien nomás? Sin miedo, no tengan miedo que no hay nota. Eso se lo dejo a Manuel. De lo que piensa de Dios. Excelente, ¿Será excelente. sus emociones o algo así? Lo que piensa de Dios, lo que piensa de Dios, ¿no? Entonces, ustedes, a medida que van caminando en el trayecto de consejería con el aconsejado, lo que tienen que ver es qué es lo que él cree acerca de Dios. ¿Qué es lo que él cree acerca de Dios? Déjenme decirle esto, hermanos. Si nosotros no llenamos el corazón, ¿no? Y cuando hablamos del corazón es la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte volitiva. Si no llenamos el corazón con escrito está, escrito está, escrito está, déjame decirte que el diablo va a llenar la mente de ellos con todo lo que no es Biblia. Porque eso es lo que quiere hacer y el diablo hizo desde el huerto del Edén. Hacer que el corazón deje de funcionar dinámicamente y funcione ahora disfuncionalmente. El corazón ahora está disfuncional. Llega con una dinámica que no es bíblica. El aconsejado se sienta y nos trae un problema. Y sobre todas las cosas, él ve o interpreta o cree o siente o actúa de una manera que no corresponde a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que, en la gracia del Señor, ayudarles a ver? Que ese corazón está disfuncional, no está funcionando bien. Porque, por ejemplo,
si pensamos en la parte cognitiva, una persona que tiene ansiedad es porque está dudando del carácter de Dios. Está dudando del carácter de Dios, y porque duda del carácter de Dios, ahora siente él que ya Dios no está cerca de él. Y como no está cerca de él, ahora esa persona se aleja, se retrae, se esconde. ¿Se dan cuenta cómo funciona disfuncionalmente? En un caso de ansiedad o depresión, podemos decir que la persona dice: no hay esperanza para mi problema. Dios está lejos, Él no me ayuda. Dios no es suficiente para mí en este asunto. Por ende, como Dios se alejó, voy a tratar de resolver yo mi problema. Entonces, la parte volitiva muestra que hay un alejamiento de Dios y hay una tendencia a querer arreglar el problema por uno mismo. Entonces, ¿cómo ayudo yo a la persona? Hay un texto que quiero compartir. Si ustedes me acompañan ahí a 2 Corintios, capítulo 5. Esto no lo tienen en las notas. Hay cosas que yo quiero enfatizar los principios en esta noche. Ustedes pueden hacer la labor de leer las notas. El pastor Manuel hizo un trabajo excelente. Yo revisé esto que hizo él. Es confiable. Así que ustedes pueden también, y yo estoy mechando un poco de las notas de él con algunas cosas que tengo yo, pero quiero mostrarles para que puedan entender cómo funciona esto. En 2 Corintios 5:15 para mí es un texto clave que me ayuda a mí a interpretar cómo puede cambiar el corazón. 2 Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que nosotros queremos enfatizar acá? Que hay una verdad. O vivimos para Dios, o vivimos para quién. Para nosotros mismos. Esa es la gran verdad. O vivimos para el Señor, o vivimos para nosotros mismos. Y acá viene el tema de la identidad. Acá viene el tema de la identidad, ¿no? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar con la persona en este asunto, ¿no? Por eso decimos, ¿por qué es importante llegar al corazón? Porque nosotros queremos trabajar en este nivel, en el nivel donde Dios nos ha dado una identidad que no fue construida por nosotros, sino una identidad que es construida por el Señor. Quiero leerles una nota que está allí en sus notas en la página 37. Este consejero bíblico, Jeremy Pierre, es excelente en este libro, Las dinámicas del corazón, y dice esto: la comprensión subjetiva es la identidad construida, la imagen establecida de sí mismo que tiene el individuo, lo cual está compuesta de un complejo conjunto de creencias, valores y compromisos diversos acerca de quién es él y del papel que juega en el mundo. A medida que la identidad construida del individuo se ajusta más a su identidad dada por el Señor, más saludable será su autoconcepción. Por eso, yo sé que ustedes en las clases anteriores han mirado el tema de la toma de datos, ¿no? Recabar información, hacer muchas preguntas. Entonces, cuando hacemos preguntas, tenemos que hacer preguntas que realmente apunten al corazón. Preguntas que apunten al corazón. Específicamente en estas áreas. Corazón, ¿qué está pensando? ¿Qué está pensando el corazón en este problema? ¿Qué es lo que está pensando o está creyendo acerca de Dios? ¿Qué está creyendo acerca de Dios? ¿Es Dios injusto en este problema? ¿Dios no es suficiente en este asunto? Apuntemos ahí, ¿qué está pensando? Luego hacemos preguntas y vemos que apuntamos hacia
lo que tiene que ver con sus afectos. ¿Cómo se siente? ¿Qué sentiste en ese momento en el cual te sentiste solo? En ese momento de ansiedad, de preocupación que tuviste, ¿cuáles fueron las sensaciones que vinieron en ese momento? ¿Qué sentiste y cómo las expresaste? Bueno, la persona puede decir, mirá, en ese momento sentí tanta angustia que me largué a llorar. En ese momento de ansiedad me sentí como que el corazón se me salía para afuera. Ataques de pánico. Entonces, ¿y ahora cómo respondiste a esos sentimientos? En ese momento que te sentiste de esa manera, ¿cómo respondiste? Y fíjense que la persona te va a decir, quizás reaccioné de esa manera. Hay dos diferencias que quiero marcar aquí en esta noche importante. Número uno, muchas veces nuestros aconsejados van a reaccionar a un problema. Van a reaccionar. ¿Por qué? Porque el corazón está disfuncional. Estoy reaccionando a este problema que lo veo, esta circunstancia. Hay otro gráfico que usamos en consejería, que son dos árboles, uno con espinas, uno con frutas, en el medio una cruz y arriba un sol que está calentando ambos árboles. Jeremías 17. En ese gráfico, ¿no?, que uso con las dinámicas del corazón, cuando el sol calienta, cuando la circunstancia viene sobre mi vida, mi corazón va a reaccionar. Reacciono primeramente creyendo algo. Esto es injusto. No me merezco esto. ¿Por qué me pasa esto a mí? No entiendo por qué me está pasando esto. Si Dios es tan bueno como dice, ¿por qué permite esto en mi vida? Creo. Segundo, reacciono emocionalmente de una determinada manera. Reacciono quizás con enojo, reacciono con frustración, reacciono con desánimo y luego, por ende, mi corazón disfuncional me lleva a tener hábitos disfuncionales en todos mis patrones de vida, los cuales son pecaminosos. Entonces, ¿qué quiero yo lograr al cambio bíblico? Quiero ayudar a que la persona se enfoque en ir hacia Dios, en que pueda entender qué es lo que Dios está queriendo hacer. Y Dios no quiere que reaccione, sino Dios quiere que responda. Yo tengo que ayudar a la persona a responder. Esa es tu labor como consejero. La persona vino a ti reaccionando disfuncionalmente en estas tres áreas que vemos. Cree, piensa y hace. Está disfuncional. Entonces, lo que yo quiero ahora, por medio de la gracia del Señor, con la palabra de Dios, le quiero ayudar a responder bíblicamente y que el corazón empiece a funcionar de una manera adecuada en base a la identidad que el Señor me ha dado. Por eso que acá dice, en Corintios, dice, ¿no?, un texto importantísimo, dice, para esto murió, para que ya no vivan para reaccionar, perdón, no reaccionen para ustedes, sino que ahora vivan, respondan para la gloria del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no necesita ahora tener que reaccionar, sino ahora puede responder. Entonces, miremos esto rápidamente en la página 38. Vamos a mirar allí cómo cambian las personas. Cómo cambian las personas. Una de las cosas que nunca están previstas es que el mouse se te quede sin conexión inalámbrico, se te murió. Entonces ahora, para cambiar las ventanas, imagínense el malabar que tengo que hacer, ¿no? Pero no se preocupen que lo voy a arreglar rápido. Denme un segundo.
Estas son cosas que pasan en la tecnología solamente, por eso estamos en vivo. Eh, una vez que hemos entendido las complejidades internas del corazón humano, así como las influencias externas que vienen también y que influencian a cómo responder, por eso el primer gráfico que miramos ahí en la página 36, vemos cómo responde el corazón, ¿verdad? Cómo el corazón está reaccionando en base a las circunstancias, en base al yo, en base a otros, pero nosotros queremos que responda bíblicamente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primeramente lo hacemos con el Evangelio. Tenemos que compartir esperanza de cambio. Tenemos que ayudar al aconsejado a que pueda creer en el carácter de Dios. Queremos siempre enfatizar el carácter de Dios. Déjeme decirle esto. No importa cuál sea el caso de consejería que te toque, no importa cuál sea el problema que te toque aconsejar, lo primero que hay que aconsejar siempre en este corazón disfuncional es la creencia. Si lográs llegar al corazón de la creencia, yo te puedo decir que ahí es donde va a ocurrir el cambio fundamental. Lo que cree, lo que cree. ¿Se acuerdan en el huerto cómo empezó el problema? Con que Dios les ha dicho, aparentemente las convicciones bíblicas de Adán y Eva no estaban bien. Entonces es muy importante que con el Evangelio como base de cambio y la santificación progresiva podamos llegar a mostrar realmente quién es Dios en medio de este problema. ¿Quién es Dios? Entonces, pensando en eso, en el cambio bíblico, Manuel, vas a tener que darle admitir porque no tengo para quiclear. Pensando en el cambio bíblico, aquí, ¿verdad? Nosotros podemos ver, vamos a usar el Evangelio, vamos a usar la palabra de Dios y vamos a llegar al cambio del corazón, específicamente tratando el tema de la creencia. Luego, vamos a ir a la parte de ayudarle a responder en la parte, como dijimos anteriormente, la parte emocional, así decirlo. ¿Cómo vamos a ayudarle a la persona a responder en la parte volitiva? En la parte, perdón, me miran aquí, en la parte afectiva, en la parte afectiva. No solamente la cognitiva, ahora voy a ayudar a la persona en la parte afectiva. Una de las cosas que usualmente hago en consejería para ayudarle a la persona a responder, le doy una pequeña tareita llamada Tu diario íntimo con Dios, en el cual es una tabla con 4 columnas, en la cual esas 4 columnas dice diario, ¿no? Diario de emociones. Entonces, primer columna, les hago escribir situación, ¿no? Dependiendo del caso que sea, ¿verdad? Si la persona, no sé, está sufriendo con depresión, viene a mí, entonces le digo, bueno, quiero que esta semana ayudarte a que vos puedas expresar afectivamente un cambio bíblico. Si tus afectos se expresan, ¿verdad? Reaccionan, tus emociones es llorando, desanimado, durmiendo. Quiero darte la oportunidad de que bíblicamente cambies creyendo que Dios te va a ayudar a cambiar. Entonces le digo, ¿qué expresión en el momento que te vinieron dudas acerca de Dios, situaciones que han sido difíciles para vos esta semana, qué emociones vinieron? Quiero que las escribas. Entonces la persona me va a escribir en esa tarea ahí que le voy a dar, me va a decir, bueno, mirá, en el momento que la semana me pasó cierta situación y me desanimé y eso me llevó a deprimirme otra vez, me llevó a venir un montón de pensamientos. ¿Y qué hiciste? Me puse a llorar. Expresé mis sentimientos llorando. Bueno, ¿saben que la Biblia habla acerca del lamento? ¿Vieron que hay un libro entero que habla de lamentaciones? Bueno,
le voy a enseñar a cómo lamentarse bíblicamente. Hay situaciones muchas veces que nosotros no podemos ignorar, ¿no? Que la persona responda afectivamente, pero tenemos que ayudar a que la persona responda bíblicamente con los afectos, que esos afectos, cuando aún uno expresa el lloro por una tristeza, por una situación, debemos buscar que eso no sea pecaminoso, sino entender que es parte del corazón dinámico que va a responder de esa manera. Y lo último es la parte volitiva. ¿Cómo voy a ayudar a esta persona a que cambie su parte volitiva? Y esto tiene que ver con los hechos de la persona. Y fíjense, ¿no?, que usualmente nuestra tendencia, especialmente para personas que ayudamos, ¿no? Nosotros tendemos específicamente a pedirles que dejen de hacer algo antes de ser algo. Yo usualmente viene alguien y viene con un problema de adicción. Pastor, tengo este problema, hace tiempo que estoy consumiendo determinada sustancia. Lo primero que quizás le diríamos muchos es, deja de hacer eso, no tomes más. El corazón está disfuncional. ¿Por qué? Porque si entendemos la lección, él está consumiendo por algo que él cree, por algo que él siente y por algo que él está queriendo hacer y que le trae satisfacción. Entonces, no busquemos solamente trabajar en la vida de los hechos de la persona. Busquemos abordar integralmente al aconsejado. Busquemos abordar sus creencias. Busquemos abordar sus emociones. Busquemos abordar su parte volitiva. Tenemos que abordarlo integralmente, ¿no? Por eso, esto es un proceso. Por eso digo, en la escuela de Dios, la forma de aprendizaje es lenta. No hay aprendizaje rápido. Muchas veces queremos que las personas no vienen a nosotros y le queremos dar el 1 más 2, ¿no? 3. Así de simple, ¿no? Hace esto, esto, esto y esto. La Biblia dice que hagas esto, esto, esto y esto. Bueno, sí, cognitivamente lo entiendo, pero ¿lo crees? Muchas personas dicen, sí, pastor, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Y por qué no lo haces? Porque no lo crees. Entonces, tenemos que trabajar específicamente en la parte de que la persona crea. Yo creo que ahí está la clave. Si ustedes me preguntan en todos los casos, pastor, que usted abordó, ¿qué ha visto? ¿Que la persona ha cambiado primeramente la parte afectiva, la parte volitiva o la parte cognitiva? Yo, sinceramente, si me preguntan, en la poca experiencia que tengo en esto, les digo, apunten a la parte cognitiva, apunten donde cree. ¿Qué cree acerca de Dios? Porque ese texto ahí de 2 Corintios 5 es la clave. O vives para el Señor o vives para ti mismo. Y es por eso que estás reaccionando y no estás respondiendo. Porque bajo de la economía del rey Jesús, bajo esa economía, me someto a su autoridad y aunque no entienda, aunque me sienta frustrado muchas veces porque las cosas no salen como quiero, en esa autonomía del Rey Jesús, creo que lo que mi Padre siempre hace y el Rey Jesús hacen es mejor para mí. Entonces, trabajemos siempre en todas las áreas del corazón. Ustedes allí tienen, ¿no?, cómo las personas cambian, qué significa despojarse, renovarse y revestirse. Bueno, tiene que ver específicamente, ¿no?, con refrenar la carne, renovar la mente, reflejar al Señor. Y eso creo que las tres cosas tienen que ver con las tres áreas funcionales que vemos. Refrenar la carne tiene que ver con los hábitos. Renovar la mente tiene que ver en la forma en que yo pienso ahora. Por eso la renovación de la mente es un proceso. Si me preguntan cuántas sesiones de consejería, pastor, en determinado problema usted da para ver un cambio bíblico. 8 para empezar. 8 sesiones para empezar.
Si van a seguir estudiando consejería y van a dedicarse a esto, no reciban a la persona 2 o 3 veces y mándenla a la casa y digan, ya está tu problema solucionado. Es un proceso que tú tienes que ayudar a caminar al aconsejado. Y cuando tú ves que el aconsejado llegó a ti desesperanzado totalmente, ¿verdad? Y ahora le has enseñado a cómo responder bíblicamente, creyendo bíblicamente a Dios, renovando su mente y luego reaccionando, actuando bíblicamente, esa es la palabra, actuando bíblicamente. Ahí puedes decirle, bueno, ahora está la iglesia también para ayudarte a caminar en este proceso. Esta es una de las clases más difíciles de entender consejería. Cuando yo enseñé esto en mi iglesia, todo el mundo salió con la cabeza volada. Todo el mundo me dijo, pastor, esto sé que fue rápido. Y esto quizás, mi consejo para ustedes es revisar las notas y practicar. Practicar preguntas. Les voy a dar una tarea. Esto no está en su material, pero yo les voy a dar tareas. Ya que soy profesor, les voy a dar tareas. Así que extra a lo que ustedes tienen. La tarea que le voy a dar yo es, quiero que me hagan 5 preguntas abiertas, no preguntas cerradas. ¿Entienden lo que es pregunta abierta y pregunta cerrada, no? Una pregunta abierta es donde el corazón va a exponer, ¿no? Por ejemplo, una pregunta cerrada es sí o no. La respuesta es obvia, sí o no. ¿Crees en Dios? No. ¿Pensás que Dios es bueno? Sí, no, no. Ese tipo de preguntas no. Preguntas abiertas. Preguntas abiertas 5 que aborden qué cree del Señor. 5 preguntas abiertas. El caso lo inventan ustedes, la problemática la inventan ustedes, aún ustedes mismos se pueden hacer la pregunta. 5 preguntas que aborden qué es lo que la persona está pensando de Dios. Las otras 5 van a tener que ver con 5 preguntas abiertas sobre el nivel afectivo de la persona. El nivel afectivo. Y eso tiene que ver con, como vimos ahí, ¿no? Lo que desea, lo que valora. Por ejemplo, les voy a dar una ayuda. ¿Qué es lo que deseabas cuando reaccionaste con enojo en esta situación contra tu esposo? Supongamos que viene alguien y te dice, no, pastor, mi esposo es un desastre, no hace las cosas que le pido, no, vivo enojada con él. Bueno, mi pregunta es, y creo que tienen un caso ahí para trabajar para la semana que viene, el último, que está en el material, en el cual es un matrimonio que aparentemente parece que está todo bien por fuera, pero cuando vienen y se sientan con nosotros descubrimos que hay problemas, hay conflictos matrimoniales. Entonces, una de las preguntas que yo le haría a este matrimonio es, ¿qué estás deseando de tu matrimonio? ¿Cuáles son tus expectativas? Entonces, una pregunta abierta, ¿no? Parte, 5 preguntas ahora con la parte volitiva. 5 preguntas con la parte volitiva. Por ejemplo, ¿no? ¿De qué forma actuarías habiendo escuchado el consejo de Dios hoy? ¿De qué forma actuarías la próxima vez que esto suceda? Eso tiene que ver con la parte volitiva. ¿De qué forma actuarías o de qué manera actuarías la próxima vez que este evento venga otra vez a tu vida? ¿Se entiende? Trabajen porque si ustedes logran hacer preguntas abiertas a estos 3 niveles, yo le garantizo que la clave de el éxito de su consejería obviamente no está en ustedes, no está en el arte de hacer buenas preguntas, obviamente que está en el Señor, pero ustedes son las herramientas que el Señor va a usar.
Ustedes son los consejeros que el Señor, los medios de gracia que el Señor va a usar para poder llegar al corazón de las personas para brindar esperanza. Si ustedes logran abordar, ¿verdad?, lo que el Señor quiere abordar, les garantizo que van a poder ver cambios, van a empezar a ver que la persona va a empezar a decir, ah, tenés razón, no había pensado en esto, no me había dado cuenta que este es el problema mío, este es mi problema. La gran diferencia que hoy tenemos, ¿verdad? Abismal la diferencia, ¿no? La gran diferencia es que tenemos hoy con la psicología, es que la psicología busca solamente tratar cosas superficiales con un parche. Ese parche se llama pastillas, ese parche se llama terapia, ¿no? Terapia grupal. Pero ¿saben qué? A la larga, la persona vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha sucedido el cambio bíblico. No ha sucedido el cambio donde Dios quiere hacer el cambio. Dios no quiere cambiar solamente tu forma de actuar. Dios no quiere solamente cambiar tus afectos. Dios no quiere cambiar tus creencias. Dios quiere cambiarte todo. Transformarte por completo. La transformación bíblica es completa. Es de adentro hacia afuera, ¿no? Por eso cuando aconsejamos a alguien, no busquemos solucionarle los problemas. Apuntemos al corazón. Apuntemos al corazón porque si, como dice Proverbios 4:23, ¿no? Hijo mío, dame. No dice dame tus hábitos, ¿eh? No, dame tu corazón porque de él mana la vida. Bueno, creo que alguien había levantado la mano. Hermana, yo la tengo acá, la he visto que levantó la mano. Ahí Sí, no tengo el mouse para poder apuntarle y decir su nombre. Así que si usted Yanela, ya levantó la mano, usted sabe quién es, hable nada más. Adelante. Yanela. Buenas noches, Yanela Bello. Gracias por esta clase que realmente ha sido maravillosa. Pero coincido con lo que usted dice en relación a los psicólogos. Pero sobre todo eso, de todas las características, ahí no hay amor porque es a cambio de un pago. Mm, Y a veces tú sales de ahí y sales vacía. mm. Entonces, esa era una observación. Y lo segundo es el amor, pero el amor acompañado de la palabra, como dijo, está escrito, está escrito. Eso. Muy bien, muchas gracias. Y qué verdad, en una de las clases que doy de consejería también básica, hablo mucho acerca del corazón del consejero, cómo tiene que ser nuestro corazón, porque tenemos que tener mucho cuidado de no volvernos legalistas muchas veces en estos asuntos cuando abordamos diferentes problemáticas, ¿no? Porque tenemos que pensar que todos en alguna forma o manera luchamos con nuestro corazón caído, que está en proceso de cambio. No, nuestro corazón en algún área está disfuncional. Y siempre, a veces, el corazón del consejero, si no tiene cuidado, muchas veces puede volverse con una actitud de que, bueno, a mí esto no me pasa, le pasa solamente a esta persona, pero el corazón compasivo del Señor Jesucristo es precioso de ver siempre en la Escritura, ¿no? Y bueno, ojalá que nosotros podamos tener eso, entender que las personas sufren por ser disfuncionales, por no creer, ¿no? Por no tener afectos correctos y por tener conductas no piadosas, no bíblicas. La persona sufre consecuencias por eso. Es por eso que en ese corazón allí, ¿verdad? Nos afecta a nosotros, nuestra manera de responder. Al no ser bíblica, estamos reaccionando a una situación, al no ser bíblica, nos afecta a nosotros, afecta a la gloria de Dios, afecta a los demás. Entonces, busquemos que en vez de que el corazón gire disfuncionalmente, gire funcionalmente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte que quieran consultar? Directamente abran el micrófono, preséntense. No los puedo ver cuando hablan porque se habilita enseguida cuando ustedes hablan, pero no los puedo desmutear yo. Así que adelante. ¿Algún otro? ¿Dudas? ¿Consultas?
sin miedo. Aquí, pastor. Sí, Luis, hola Luis. ¿cómo estás? Pastor, una pregunta. Usted dijo que cuando estaba hablando mencionó que este proceso es lento, ¿no? El proceso de la consejería, el proceso de todo, de todo el proceso de aconsejar a una persona, ¿no? Más que una pregunta era, digamos, mm, hay, no sé, puede haber casos en que la persona al final no cambie, ¿no? Puede haber casos en que la persona tanto se ha trabajado, ¿no? Y esto, uno como consejero, igual, no sé, pues se puede frustrar, ¿no? Como también, como dice, como consejero uno también necesita tener mucha paciencia, mucho amor, ¿no? Porque como dijo, el proceso es lento. Obviamente no hay un tiempo, ¿no? determinado, ¿no? Entonces, más que todo era eso, ¿no? Sé que a veces puede haber frustración, entonces igual para el consejero necesita tener como madurez, paciencia, ¿no? Y confiar en el Señor. Más que todo eso quería resaltar, ¿no? Porque, o también ha habido casos en que puede que no funcione todo este tiempo de la consejería, entonces uno ahí como consejero, bueno, confiar y esperar en el Señor, eso yo pienso que es lo que queda hacer, ¿no? Muy bien. Quiero aportar y clarificar un par de cosas. Cuando hablo de que es un proceso, lo que estoy hablando es el cambio bíblico es un proceso en la vida del creyente, no la consejería. No, vos y yo estamos en proceso de cambio. Cada día estamos siendo transformados a la imagen y semejanza del Señor. Cuando hablamos de consejería, y hablamos de consejería específicamente formal, de ofrecerle consejería bíblica a una persona, estamos hablando de un tiempo limitado. La consejería bíblica no es para siempre. Para eso está el discipulado y para eso está la iglesia, en lo cual aborda al poder ayudar juntos los unos a los otros, ¿no? Todos los unos a los otros en la Biblia, poder ayudar a la persona a caminar. La consejería bíblica es cuando la persona viene hacia uno para abordar una situación la cual no sabe cómo tiene que responder. Entonces, mi deber como consejero es darle esperanza a la luz de la palabra de Dios y ayudar a cambiar ese corazón dinámico en un corazón ahora que funcione bien para el Señor, ayudarle, mostrarle cómo caminar bíblicamente y después de eso decir, bueno hermano, ya usted sabe cómo tiene que resolver esta situación si llegaría a volver de vuelta a su vida. Usted sabe ahora qué es lo que la Biblia dice. Hemos descubierto que su corazón estaba, no estaba funcionando de acuerdo al diseño de Dios y ahora lo hemos descubierto dónde estaba el problema. El problema estaba aquí, aquí adentro de su corazón, en este punto en particular. Nos hemos dado cuenta que usted no creía esto de Dios, usted no estaba respondiendo correctamente, afectivamente, y por ende sus hechos no estaban siendo bíblicos. Ahora sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ahí nosotros estamos mirando y contemplando como un hermano más y lo vamos ayudando a caminar, pero no vamos a hacer consejería bíblica toda la vida. El día de mañana la persona, ponele que estás aconsejando un caso de adicciones a las drogas. La persona aprende a cómo caminar bíblicamente, va cambiando y de repente el tentador viene a su vida, se ha descuidado espiritualmente, ese corazón dinámico no fue guardado con diligencia, como hemos leído en Proverbios capítulo 4, vuelve otra vez a caer en drogas. Y ahora viene a mí otra vez por ayuda. ¿Qué hago? Hago el mismo proceso que cuando vino la primera vez, pero ahora le voy a decir, ¿te acordás?
La Biblia dice esto acerca de creer, la Biblia dice esto, y trato de buscar de por qué. ¿Qué le motivó? ¿Qué está pasando en ese corazón que él dejó de creer que Dios es suficiente para él? Y volvió de vuelta a creer que él puede vivir para sí mismo y no para el reinado de Jesús. ¿Se entiende la diferencia? O sea, consejería bíblica es por un tiempo, es poder ayudar a identificar dónde está mi problema. Que obviamente entendemos que la psicología dice es el entorno, ¿no? Muchas personas vienen, fíjate, ¿no? Aconsejando al que está psicológico, ya. No, yo soy así porque me crié en un entorno donde me pegaban. No, yo soy así porque la verdad que si ella no me hubiese dicho esto, pastor, yo no hubiese reaccionado de esa manera. Si mi esposo o mi hijo no me hubiesen dicho eso, yo no hubiese hecho eso. No, sí. El potencial está en el corazón para hacerlo. Entonces, fíjense cómo muchas personas hoy ya vienen con la mente de la psicología, que siempre la culpa es del entorno. Nunca es la culpa nuestra. Nunca es como nosotros respondemos, nosotros reaccionamos, porque en nuestro mundo de comodidad, cuando nuestro mundo se ve afectado y al no tener la perspectiva bíblica del asunto, entonces ahí ¿qué pasa? Reacciono y no respondo. Otra pregunta. ¿Alguna otra? Sí, hola, buenas. Hola. Digo por aquí. Tengo una pregunta con respecto Sí, a la primera parte con el tema de lo cognitivo y cómo abordar una consejería con respecto a una, porque es con lo que la persona piensa acerca de Dios. ¿Qué pasa o cómo abordar una consejería en que, ejemplo, un matrimonio en que él no es cristiano o un joven que se ha puesto en rebeldía contra los papás y ya dice o niega totalmente en los principios bíblicos? ¿Por qué? Para que no termine siendo una discusión de apología o juntas de apología, más que mostrar verdades bíblicas o tratar de que eso se asiente en la vida de la persona, o simplemente hay que pasar de la consejería a simplemente evangelismo. Esa es mi pregunta, porque finalmente es lo que la persona piensa sobre Dios y cómo se comporta sobre eso, y para él no va a ser algo válido lo que diga Dios sobre la vida o lo que él creó. Entonces, en ese punto es cómo trabajarlo, porque si es una mujer que ama a Cristo y tiene problemas matrimoniales y desea eh, una restauración en su matrimonio, está el factor también del esposo no cristiano. Eso. sí. Bueno, mira, Manuel sabe lo que pienso en cuanto a esto. Yo sé que en este ámbito de la consejería bíblica hay varias aristas. Mi convicción es que la consejería bíblica es para los creyentes. ¿Por qué? Porque la consejería bíblica aborda el cambio bíblico. Queremos que las personas cambien a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Me preguntás, ¿y qué hacemos en un caso donde la persona es incrédula? ¿No? Me presentás, ella creyente y el esposo incrédulo. Lo que yo haría es evangelismo con él y usaría algunos principios de consejería, pero básicamente haría evangelismo. ¿Por qué? Porque el problema, o sea, yo no le puedo pedir a él que, por ejemplo, eh, en el tema de roles, ¿no? Que él cumpla el rol de esposo de acuerdo al diseño de Dios, ¿no? Si él no es creyente. ¿Me entendés? Entonces, yo no le puedo pedir que él ame a su esposa y yo, por ejemplo, si tiene un conflicto, ¿no? Y él busca comodidad, es porque él se ama a sí mismo. Entonces yo no le puedo decir a él, bueno, vos tenés que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? Si él no es creyente, no voy a ver cambios en él. Lo que voy a ver son hábitos disfrazados de piedad. Lo voy a estar obligando a él a hacer algo que realmente él no cree. ¿Me entiendes?
Entonces, si me viene un caso así, lo que yo trataría es de ayudarle a la esposa a responder bíblicamente con un esposo incrédulo y especialmente tratar, obviamente que si es una consejería matrimonial, tendría que separar a ambos para ver cuáles son los conflictos. Mi esposa o otra consejera bíblica tendría que aconsejar a ella sola y yo a él solo, y ahí abordar evangelismo con él, ¿no? Pero recuerda, la consejería bíblica, esto es una convicción personal, uno la puede utilizar hasta cierto punto para llevar a una persona a los pies del Señor hablando de Jesucristo. Por eso creo que para mí el texto clave, todo comienza aquí con 2 Corintios 5. O estoy bajo mi propio reino, ¿no? Y hago lo que quiero y como quiero, y es un dicho que tenemos en consejería, Manuel lo conoce, ¿te acordás, Manuel? Hago lo que hago porque quiero lo que quiero. Simple, ¿no? Parece un trabalenguas, pero hago lo que hago porque quiero lo que quiero. Entonces, si voy a actuar como un esposo bíblico es porque quiero honrar al Señor, porque quiero hacer lo que la palabra me dice. Con respecto al hijo rebelde, repetime de vuelta esa parte. No, o sea, lo ponía como ejemplos pares. Me refiero, en caso de que un hermano, no sé, X, llegando a cierta edad complicada de la vida de todos nosotros, y el Señor tuvo gracia de mantenernos cerca, esté realmente en rebeldía directa en contra del Señor y hayan cosas que pasar. O sea, si un padre cristiano ve que su hijo está sufriendo angustia, depresión, etcétera, creo que la primera opción sería llevar o acudir a una consejería como esta. Pero el joven realmente no sé si va a ver las verdades del Señor como algo a lo que aferrarse. Entonces, también vuelve lo mismo. O sea, sería Sí. frenar la consejería y dedicar tiempo al evangelismo, porque creo también que se convierte un despropósito en que las sesiones se conviertan en apologética, que para eso habrá tiempo para otras cosas y hay otro tipo de enfoques para eso. Claro, sí, sí, sí. Sí, obviamente, por eso te digo que en la consejería uno, como ustedes han visto en las clases anteriores, tiene que hacer muchas preguntas e ir abordando ese tipo de cosas a medida que vayan saliendo, ¿no? Por eso le digo que una consejería usualmente es de 8 a 10 sesiones y uno evalúa a ver si la persona entendió dónde estaba el problema y ahora aprendió la dinámica de cómo caminar, ¿no? En los caminos del Señor para cambiar, ¿no? Pero digo, me ha pasado que a personas es raro que alguien venga y no quiera cambiar. Si vienen a ti es porque quieren cambiar. El problema, ¿sabes cuándo es? Cuando la persona le dicen anda a consejería y la persona no quiere cambiar. Hoy pasa todo. El perro ladra, el mouse se me muere. Esperen que voy a abrir el perro. Esa es la diferencia de tener la oficina en casa y no en la iglesia. No como el pastor Manuel que tiene su propia oficina. Mi oficina es virtual, el pastor Manuel ya la conoce cómo es. Bueno, ¿alguna pregunta más para ir terminando? Una más les doy. Yo, hermano, tengo una pregunta. Sí, sí. Para quienes aconsejamos, ¿qué es lo más difícil de hacer uno? Para quienes aconsejamos, Sí, ¿qué es lo en el más caso, difícil? sí, ¿qué es lo más difícil de hacer uno que está Cuando aconseja. aconsejando? Sí, Sí, qué buena pregunta. Eso depende de cada uno, ¿no? Pero a mí específicamente, em, tratar de ver al aconsejado, verlo por lo que es. Eso para mí es difícil, verlo por lo que es, o sea, como Dios lo ve. ¿Por qué? Porque
cuando entras en aconsejar y es tu ministerio, es tu labor diaria, entras a tomar los casos como uno más, uno más, uno más que tengo que tratar de sacar adelante, ¿no? Y una de las cosas que estamos preocupados es, bueno, tengo que sacar toda la información posible para determinar cuál es el problema de esta persona. Entonces hago todas las preguntas y hago todas las técnicas y hago todo bien, pero lo más difícil es tener que entender que esa persona es un alma que el Señor ha puesto sobre tu mesa para decirte, es mía, recordá que es mía, ministrale, ministrale. Dale esperanza, porque no tiene ninguna y por eso te la traje. Esa para mí es la parte más difícil, eh, porque yo sé que estás esperando que te diga, y la parte de hacer las preguntas, que yo te dé alguna técnica, pero la parte más difícil para mí es entender que es un alma, que no es un proyecto. La persona no es un proyecto, no es alguien que yo tengo que sacar adelante, es alguien que tengo que ayudar a ser más como el Señor. ¿Por qué? Porque es un hermano en Cristo o una hermana en Cristo. Espero que haya respondido. Bueno, Manuel.